¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast centenario de Colo Colo, donde hemos venido todo el año conversando con las grandes figuras que han permitido que este club sea el más importante de Chile. Historias de jugadores, de exjugadores, de dirigentes, de funcionarios, de hinchas, que han construido todo este mundo fantástico que es Colo Colo. El entrevistado de hoy nos llena de orgullo, nos llena de emoción porque es una de las figuras más importantes de la historia de Colo Colo. Como jugador, 14 títulos, ni más ni menos. Como técnico, también campeón en la época de la quiebra más encima. Gerente del club, en algún momento subsecretario de deporte, ahora ministro del deporte. El Kaiser, don Jaime Augusto Pizarro Herrera, está hoy con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Hola, qué gusto saludarlos. Y la verdad que muy bien, muy contento, pero además yo diría que en este periodo o en este año en particular, donde probablemente conviven muchos recuerdos, muchas historias, muchos planes también para el futuro, creo que es bonito detenerse un tiempo para mirar atrás y para mirarlo no con ese afán de nostalgia, sino más bien con esa necesidad de reconocer, de apreciar, de valorar y de proyectar lo que se ha hecho en este recorrido. Vámonos entonces súper atrás, súper atrás. Lo voy a hacer el ejercicio de apretar la memoria. ¿Tiene conciencia de cuándo es la primera vez que escuchas que existe algo que se llama Colo Colo? Eh, Tal vez por hacer conciencia, creo que es pasado los 70. Mi sentimiento o mi recuerdo muy particular es de haber seguido al Colo Colo 73 y es particular porque en aquella época, frente a un televisor blanco y negro que había que prenderlo varios minutos antes, que había que estar con el alicate en la mano porque si había que Para mover cambiarlo, la había que, antena. exacto, o había que estar disponible para ir a mover la antena. Entonces, sí, en ese formato tengo la aproximación a lo que fue esa experiencia y por lo demás con mucho afecto porque en aquella época ese grupo de partido era mi papá el que eh, me despertaba a veces para poder acompañarlo y ver un rato el fútbol. Así que es mi primera aproximación, eh, tal vez con ese sueño, ¿no? Porque casualmente ese periodo fue justamente a través de una Copa Libertadores también. Así que, bueno, creo que fue la primera etapa en que tengo esta aproximación un poco al club, un poco al fútbol, un poco a la competencia internacional, a los tremendos jugadores que había en ese momento en Colo Colo. ¿Y pensó en algún momento, al ver eso, yo quiero estar ahí algún día? ¿Yo quiero ser jugador o todavía no? Yo creo que en esa etapa todavía a lo mejor no lo internalizaba de la misma manera. De hecho, lo más probable es que yo no tenía certeza de que existían las categorías del fútbol joven, las categorías de menores. Eh, Esto vino algunos años después, el año 77, que yo estudiaba en el Colegio San Pedro Nolasco, y dentro de esas casualidades que llegó como profesor al colegio fue don Bernardo Bello. Y él fue un promotor de que el colegio se presentara, participara, y fue así como intervino en un torneo de aquella época, la revista Nuevo Vea, y que era muy curioso porque había una gran participación y el campeonato tenía no solamente los premios para el primero, segundo, tercero, sino además la posibilidad de que el mejor jugador se iba a sumar a una gira con la categoría que ese año había sido campeona, la segunda infantil, una gira Argentina y Uruguay. Eso fue a fines del año 77 y efectivamente salí elegido el mejor jugador de ese campeonato y ahí ya me incorporé a la segunda infantil del año 78. Así que ahí como que comienza todo este recorrido un poco en simultáneo entre el descubrir el fútbol cadete, participar,
ese año en la competencia y vivir una experiencia fascinante, porque para mí fue maravilloso poder complementar la formación escolar con el fútbol y con toda esta aproximación a Colo-Colo que fue muy intensa. A esa edad, Jaime, cuando uno juega fútbol, todos lo vivimos en el colegio, en el barrio, donde fuera, siempre se siente o entra a la cancha pensando que es un jugador. Dice, aquí vengo yo que soy Elías, que soy Beckenbauer, que soy Caselli, que soy Chamaco, que soy, no sé. ¿Quién era Jaime Pizarro? Bueno, es muy curioso, porque en este recorrido, obviamente, cuando uno tiene 9 años y está viendo la televisión y está viendo una Copa Libertadores y ve a un Leonel Herrera o ve a un Carlos Caselli, evidentemente, ¿qué se va a imaginar que un tiempo después ellos van a poder estar en el mismo equipo? Y uno poder compartir con ellos, compartir no desde simplemente un entrenamiento, que ya sería maravilloso, sino desde la competencia, de estar juntos haciendo equipo. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez el vivir esa experiencia de compartir con arqueros que fueron notables en esta historia de Colo-Colo, pero también con jugadores que venían de procesos anteriores, el caso de Mario Galindo, el caso de Leonel Herrera, el caso de Edio Nostroza, el caso de Carlos, el talento de Severino Vasconcelos. Bueno, le pone un elemento profundamente desafiante, pero además un estímulo que yo creo que son esos momentos en que uno dice, pucha, los sueños sí se cumplen en algunos momentos. Porque creo que el deporte es una de las actividades que nos permite estar soñando permanentemente. Yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, porque además va juntando situaciones que son simbólicas, ¿no? Don Bernardo no solamente fue mi profesor en el colegio, después fue también entrenador en Colo-Colo en primer infantil. Tuve la experiencia de grandes técnicos en inferiores, Juan Soto, ya está dicho don Bernardo Bello, Rosamel Miranda, que yo creo que eran también personas muy comprometidas, muy entusiastas y que, pucha, nos incentivaron enormemente en un ciclo donde también hubo hartos jugadores formados en Colo-Colo que fueron sumándose al primer equipo. Y claro, después lo simbólico de esto es que va ese recorrido jugando en primer infantil, después en juvenil y desde ahí prácticamente debutar en el primer equipo. Y mire, curiosidad también, porque mi debut en el primer equipo es en el Estadio Nacional, un partido amistoso internacional contra Olimpia de Paraguay. La historia Vaya, es circular. es absolutamente circular porque Olimpia marca mi primera oportunidad jugando un partido con un equipo extranjero. Y además, días después, tengo la posibilidad de jugar también en el campeonato nacional. En aquella época, los torneos que premiaban con un punto adicional a quien convertía 4 goles en un partido. Y efectivamente ganamos a Audax Italiano convirtiendo 4 goles. Y tengo la posibilidad además de convertir un gol. Entonces es como una etapa absolutamente soñada. Jugar un partido internacional, hacerlo en el Estadio Nacional, me tocó reemplazar a Severino Vasconcelos en el entretiempo, jugar a la semana siguiente, reemplacé a Jaime Vera, que tuvo una lesión en su tobillo, y que al ingresar, poco rato después, tengo la posibilidad de convertir un gol. Entonces uno dice, pucha, es como un punto de partida absolutamente soñado y que, bueno, marcó toda esa primera etapa de forma muy potente. Estamos hablando del año 82, ¿no? Sí, 82. 82. Jaime, ya, pero no me contestó la pregunta inicial. ¿Como quién quería ser? ¿Como qué jugador que tú lo Es mirabas y que, decías, pucha, algún día quiero ser como este? chuta, es que yo creo que ahí Cuando es eras donde niño. tenía la gran combinación, porque para mí Mario Galindo debe haber sido uno de los tremendos jugadores que me tocó conocer. Después fui descubriendo otros con que
también uno no solamente se identifica, sino que los comienza a apreciar y a valorar enormemente como deportista, como persona, por su integridad, por su disposición. El caso de Severino, por ejemplo. Vasconcelos era un ejemplo entrenando, un ejemplo en disposición, era muy, muy virtuoso su talento, ¿no? Además, en el caso de compartir con Carlos Caselli también, porque era un goleador, porque era un jugador que había tenido una trayectoria realmente extraordinaria. Entonces, como que todo esto que va apareciendo y después uno dice, bueno, uno se cruza con Lizardo, que el año 82 fue elegido el mejor jugador en Chile y que tuvo una etapa realmente fascinante y que yo después en este recorrido durante muchos años fui su compañero en concentraciones, vivimos largas etapas juntos, algunas de maravillosos resultados, otras de tener que restablecerse, recuperarse, rehabilitarse. Y bueno, y ahí siempre con esa alegría, con esa disposición, el Chano es uno de las, diría yo, personas o personalidades que el fútbol me ha permitido conocer y dimensionar en toda su expresión, porque para mí él además, desde el punto de vista humano, es invaluable su alegría, su positivismo, su entusiasmo, pero además desde lo deportivo que jugaba bien de lateral derecho, jugaba bien de central, tenía una capacidad técnica realmente sobresaliente. Y bueno, Y en esa y etapa, con su Jaime, alegría valiosa total. en esa etapa, ¿tú pensabas o querías ser lateral, querías ser volante de salida, querías ser volante de contención, querías ser el goleador del equipo? ¿Qué querías hacer cuando llegas Yo a creo, Colo Colo? mira, yo creo que en la práctica mi aproximación y toda la etapa de juego fue, yo diría, bien parecida y bien similar. Siempre jugué en todos los puestos. Desde segunda infantil, que partí jugando de volante, después de central, después de volante ofensivo. Primer infantil también cambiaba posiciones, iba de lateral, iba de central, a veces de volante. Cuando me toca debutar en el primer equipo, ingreso la primera vez en reemplazo de Severino, que era un volante más ofensivo, la segunda vez en reemplazo de Jaime, que era un volante más por derecha, un volante más mixto. Pero también jugué de lateral derecho, de lateral izquierdo, incluso en alguna oportunidad partidos también en El Salvador de puntero izquierdo. Entonces, como que siempre estuve disponible y si hoy tengo que recordar en qué puesto no jugué, yo diría que el único puesto donde no jugué fue de arquero. Esa fue la ¿Y en un única posición. entrenamiento? ¿Nunca? No, me ¿En un gustaba amistoso? ponerme al arco. Usualmente el día previo al partido, antes de calentar, ahí mientras estábamos en esta previa, sí, me ponía los guantes y trataba de ponerme al arco, pero nunca lo hice en un partido, nunca lo hice de forma oficial. Todas las otras posiciones, todas, las ocupé en algún momento en un partido oficial. Jaime, una de las cosas que tiene Colo Colo, todos los que somos colocolinos lo sabemos porque parece que es algo que se va transmitiendo normalmente generación en generación. Todos tuvimos un abuelo colocolino, mamá, papá colocolino, pero no son tantas las familias de jugadores que han pasado en la historia del club. Estuve haciendo una revisión y en un comienzo los Subiabre, los Rostión, bueno, los Ormeños, los Herrera, desde luego, los Isis con las hijas del chino que juegan en Colo Colo, ahora los Neira, en algún momento los Virt, los Rubios, los Alarcón, los Cruz y los Pizarro. Los Pizarro, ¿soñaste alguna vez, pensaste alguna vez, te imaginaste alguna vez que Vicente iba a ser también titular de Colo Colo? A ver, yo creo que uno tiene la aproximación al club y yo siempre lo he dicho, yo lo he pasado tan bien, ha sido una experiencia tan valiosa, no solamente desde lo deportivo, yo lo digo desde lo social, desde la amistad, eh, desde la misma formación, que si Vicente quiso partir muy pequeño,
y se fue a probar a Colo-Colo por lo demás. Y efectivamente ahí en compañía de su mamá, que lo llevaba, lo acompañaba, lo estimulaba también, como que desde la sub-9 partió y bueno, yo creo que él disfrutaba mucho las series menores y vivir en un espacio donde uno se sienta motivado, incentivado, creo que ayuda muchísimo. En mi caso sucedió así y yo lo que puedo ver y me pasa cada vez que voy al estadio, mi principal recuerdo radica en que en ese lugar tal vez he vivido algunos de los momentos más felices de mi vida. Entonces, sé que para él también, si existe ese mismo relevancia, efectivamente tiene espacios de mucha satisfacción, de mucha alegría, y no hay nada más que un padre pueda desear es que su hijo esté feliz. Evidentemente, te leí en una entrevista hace un tiempo que me llamó la atención porque no todo el mundo es así, que te preguntaban como buscando la parte compleja de esta relación, decir si lo pasabas muy mal, porque qué sé yo, jugaba Vicente y Colo Colo podía ir perdiendo, o él no jugaba tan bien, o le pegaban una patada. Tú decías, nunca lo he pasado mal estando en un estadio y viendo fútbol, nunca. Así es. Eh, Tal vez, y es por eso que digo yo lo vinculo con lo que ha sido mi historia. Mi historia ha sido de compartir el deporte desde diferentes espacios, cerca de una cancha, cerca de un estadio, con un partido. Usualmente nunca he tenido esa sensación de que lo estoy pasando mal. A veces uno podrá ganar, podrá perder, podrá tener un mal partido. Ok, está bien, forma parte de lo que es esta actividad. Sin embargo, desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de lo que quisiera hacer nuevamente, por cierto que mi sensación es esa. Yo lo paso y lo he pasado muy bien siempre en un estadio y especialmente en una cancha de fútbol. Jaime, estaba revisando cifras, tienes, no sé si tú te interesan o no te interesan las cifras y las tienes anotadas por ahí o no, pero 455 partidos con Colo Colo, 67 goles, 14 títulos, 6 del Campeonato Nacional, 5 Copa Chile, más la Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Interamericana. Es muchísimo, es demasiado. Es prácticamente, todos dicen, llegar a Colo Colo es acostumbrarse a ganar, pero eso no resulta. En tu caso, vaya que resultó. Eres uno de los 3 jugadores en la historia de Colo Colo con más títulos, junto con el Chano justamente y con Marcelo Ramírez. Eh, ¿Pensaste en tu máximo sueño iba a ser tan exitoso el paso por Colo Colo? No. Eh, de verdad es a veces muy difícil suponer de que todos vamos a tener el resultado del triunfo, del título, del torneo, del campeonato. Eh, por cierto, la primera etapa fue compleja, fue dura. Tuvimos reveses eh, dolorosos, ¿no? Muy dolorosos. En versiones de Copa Libertadores, donde no pudimos ganar a veces a un equipo boliviano acá en el Nacional y quedamos eliminados. Doloroso como nos pasó en la definición a penales con Vasco da Gama en el año 90, donde ganábamos hasta el final, nos empatan, tenemos que ir a la definición a penal y quedamos fuera. Pero creo que también esa vivencia, el traspasar esa experiencia, a uno lo va cultivando, lo va modelando, lo va haciendo consolidar como la próxima debe ser, la próxima puede ser mejor, en la próxima hay que alcanzarlo. Y hoy día cuando escucho esto digo, pucha, tal vez uno asume que todo esto ha pasado en muy buena hora y con buenos resultados, pero así todo, como que uno dice, pucha, qué ganas de haber tenido la Intercontinental. Habría sido tal vez el hito casi completo de lo que fue esa experiencia y ese periodo. Pero por cierto, bueno, uno debe entender también cómo se da este desarrollo deportivo y creo que yo me siento absolutamente feliz
de recordarlo, de trasladarme un poco a esos momentos, porque efectivamente fueron momentos de plena satisfacción, de plena alegría, y porque además, entiendo yo, había mucha gente en Chile muy, muy contenta por esos buenos resultados. Metámonos un poquito en eso, en el 91. Hay miembros del plantel con los que he conversado que dicen nosotros desde la primera vez que subimos el cerro en La Leonera sabíamos que venía algo distinto, y otros que dicen que con el tiempo la cosa se fue sintiendo cada vez más, que había un potencial como para llegar más lejos que nunca, después del momento del partido difícil con Universitario Lima en Santiago, qué sé yo. ¿Tú sentiste que ese 91 podía ser distinto desde un comienzo? Eh, en lo que había sido nuestra experiencia previa, yo creo que llegábamos bien. Teníamos un grupo que ese año solo tuvo 2 incorporaciones. Eh, y creo que eso era muy valioso porque permitía no solamente una continuidad, sino también poder potenciarnos para cumplir y para cumplir en la competencia internacional, que era el gran desafío. Eh, yo creo que Especifiquemos eso partió para bien. los hinchas que están, Jaime, que están viendo y escuchando. Estaba hablando del Coca y del Pato, ¿no es cierto? Exactamente, ellos fueron, y lo digo por el rol protagónico que ambos tuvieron en ese año, con desempeño, con aporte personal, deportivo, creo yo muy valioso. Y, entonces, claro, pensar en un contexto de veintitantos jugadores, tener solo dos, uno puede decir hoy como puede quedarse corto, pero yo creo que había un buen plantel. Prueba de ello es lo que fue pasando incluso en la misma Copa, donde aún teniendo jugadores que por diversas razones de lesiones, de suspensiones, no pudieron estar, hubo quienes lo relevaron de muy buena forma. Y yo diría no solamente de buena forma, sino de forma impecable, como es el ejemplo tal vez por todos más recordado, el de Lucho Pérez en la final. Entonces, creo que esos ejemplos después uno los encadena con lo que fue la preparación, con lo que fue la conformación del plantel y con lo que fueron finalmente los rendimientos, que ese año no solamente tuvieron un desempeño notable en la Copa, que por cierto es el hito principal, sino también en el Campeonato Nacional. ¿Y sentiste en algún momento, a propósito de tu propia historia, que partes diciendo que tu relación con Colo Colo se inicia de alguna manera el 73, sentiste de alguna manera eso de, aquí está, esta es la revancha, aquí estoy dándole a Colo Colo lo que en algún momento no pude yo mismo ver y que nos hizo llorar a todos, dice Colo Colo que debió ser campeón en el 73 pero que no lo consiguió, aquí está, ahora sí podemos? Yo diría que tengo, lo he recordado un par de veces, pero creo que no sé qué minuto sería cuando se convierte el tercer gol en la final con Olimpia, que luego de esa celebración y mirando ese estadio que estaba como lleno de antorchas, como viviendo un instante medio así como inmovilizado, yo como que tuve un momento en que estaba ahí, pero no estaba jugando. Yo creo que estaba viviendo este recorrido de, curiosamente, de muchos que no estaban en ese momento en la cancha, los que se habían quedado afuera, los que estaban lesionados, los entrenadores que habíamos tenido en cadete, muchos que nos acompañaron en esta experiencia, pero que no estaban adentro de la cancha. Como que en ese momento me detuve un poco a recordar a quienes hubiesen querido estar en esa etapa tan mágica. Eh, es como muy especial porque debe haber sido un minuto que uno decía, bueno, ya está, esto ya va a terminar, y es verdad, es real, y bueno, evocando a todos a estas grandes personas que nos acompañaron, que nos estimularon y que, bueno, eran también muy responsables de ese lindo objetivo. Y tú, Jaime, que bastaba verte hablar o verte conversar de fútbol cuando eras jugador, uno intuía que te interesaba y eras un estudioso de lo táctico, de los movimientos en una cancha de fútbol, porque seguramente ibas a terminar siendo, como terminó pasando, técnico también.
los del 91 se pueden dividir en dos grupos. Cuando llegó los que dicen, este tipo está loco, ¿cómo va a pasar a línea de 3? ¿Cómo va a tirar a Rubén Espinosa de 10? ¿Cómo va, o sea, de volante de creación? ¿Cómo va a ir Jaime por la izquierda y el Coca por la derecha tan abierto? Como solo de contención, como Eduardo Vilche, ¿esto no va a resultar? ¿O era de los que vio esto y dijo, vaya, aquí hay algo nuevo que puede ser interesante? Yo creo que yo como que me sitúo mucho más en la segunda, de todas maneras. Sin embargo, creo que también, por esta misma razón de que era un grupo que venía con un sistema, tuvo que readaptarse. Pero creo que lo hizo y de muy buena forma. Fue capaz de, por ejemplo, jugar con una línea de tres, fue capaz de sumar otro marcador cuando las condiciones así lo exigían, fue capaz de tener solo un volante central, de cambiar los atacantes, de a veces poner un eje central, a veces no, poner dos extremos, buscar distintas formas de acompañamiento ofensivo. Y creo que en eso no solamente esto radica en efectivamente lograr el resultado, porque uno podría decir el resultado justifica todo el proceso, pero yo creo que aquí el proceso se encaminó bien en búsqueda del resultado. Y eso es lo que yo creo que es muy meritorio, en cómo evolucionar, en cómo adaptarse, en cómo encontrar respuesta, en cómo encontrar reemplazo, y en cómo finalmente disponerse de una manera plena, de una manera total. Y en eso yo creo que tuvimos un grupo extraordinariamente sólido, donde había claridad respecto a los objetivos principales, donde ninguna situación particular fue superior al objetivo que tenía la institución o que tenía el plantel. Entonces, yo creo que en eso es realmente un grupo excepcional. Claro, hoy día uno los mira en retrospectiva y aprecia mucho más cualidades propias que tal vez estaban muy disponibles en aquel momento. Así que yo creo que se adaptó bien ese grupo, rindió bien, cumplió generosa y solidariamente con el afán colectivo. Para cerrar la primera parte de esta conversación, porque después en la segunda te quiero llevar más a tu rol como director técnico, como gerente del club, como seleccionado chileno, como ministro, hazme un podio, así, yo sé que es muy difícil una carrera tan exitosa, pero de los tres grandes momentos, obviamente seguramente va a estar la Copa Libertadores, no sé si el penal definitivo en la Recopa en Japón, alguno de los títulos, el primero, el último, un podio de los tres momentos imborrables, que si alguien te obliga, me quedo con estos tres y soy feliz. Eh, bueno, el primero lo he contado varias veces, ¿eh? Pero cuando juego ese partido con Olimpia, me cambié rápido en el camarín, salí a tomar la micro, llegar a mi casa para comprobar que eso había pasado de verdad. Para mí ese es un sueño el primero, haber debutado con Colo Colo en aquella época. El segundo, bueno, no hay duda, la Copa Libertadores es el hito, creo yo, más significativo, relevante y trascendente institucionalmente. No tengo duda de eso. Y porque además creo que a todos ya con todo este largo tramo que ha pasado, seguimos atesorándolo de forma especial. Entonces creo que tiene ese alto significado. Y el tercero, yo diría que tiene un carácter más emotivo. Me cuesta elegirlo, pero tendría que decidir entre dos. Uno, cuando partí de Colo Colo el año 93, y el segundo, efectivamente, el penal en Kobe. Como prefiero siempre lo deportivo, yo diría que el penal en Kobe es el tercer hito relevante por lo que implica, porque tenía varios componentes. Primero, ganar un torneo internacional fuera de Chile. Segundo, jugar con un equipo que fue durísimo durante todo ese periodo y donde nos aparecía Cruzeiro regularmente y poder ganarlo y hacerlo bien era importante.
y tercero porque también consolidó un periodo que fue también de muy buen resultado internacional. Dos cosas de ese partido, de ese penal, para cerrar esta primera parte. Cuando te acercaste a la pelota, ¿sabías que le iba a pegar a ese lugar? No sé si de esa misma manera, pero a ese lugar, uno, y dos, si dormiste la noche anterior, porque sé que hay una anécdota ahí medio sabrosa. Sí, parto por lo segundo. Efectivamente, Mirko en algún momento la semana anterior dice, muchachos, vamos a estar muchos días afuera, va a ser un largo viaje, vamos a hacer una actividad junto a la familia, así que lo que sí tienen que venir disfrazados. Y en aquella oportunidad yo me disfracé de carabinero y bueno, fue una historia que efectivamente estando allá tuve que dar las explicaciones del caso. Mi compañero de pieza fue muy tolerante en atender el teléfono, en asumir ciertas respuestas, pero bueno, después pasó, se dieron las disculpas y hasta el día de hoy por ahí a veces lo recuerdo y incluso a veces Carabineros también quien me lo recuerda, así que ya es una anécdota. Espérate, pero está siendo muy elegante porque yo que me sé la historia, porque la contaba el Chano también, que era tu compañero de pieza, no más nombres, da lo mismo, pero alguien tuvo la falta de delicadeza de la noche anterior al partido frente a Cruzeiro, llamar desde Santiago, no sé, serían las 4 o 5 de la mañana en Japón, para avisarte que te iban a citar a una comparecencia, una cosa así, que ya no podía ser más desubicado justo la noche anterior. Sí, es verdad, por eso digo, el Chano ahí fue un excelente partner porque no solamente me ayudó, me tranquilizó en algún momento, sino además también estaba al lado del teléfono, así que le tocó a él hacerse cargo un poco de esa tarea. Y claro, después vino esta definición. Como que muchas cosas daban a entender de que íbamos a llegar a ese instante, ¿no? El que Cruzeiro perdió un penal también durante el partido, que la pelota pega en el vertical izquierdo, que después Mirko tenía también elaborada la estrategia de los penales y con cambio de arquero, donde ingresó Marcelo, que tenía Eso era por cábala, ¿no? No era porque el Loro no atajaba ninguno, era solo una idea. No, a Daniel yo creo que siempre le hacíamos broma, uno de los pocos penales que no le convirtieron fue porque pegó en el palo, pero en general Marcelo también tenía, en otra época, entendámoslo, porque también él a veces recurría a adelantarse y a achicarles el ángulo, pero en aquella oportunidad lo hizo muy bien. Sí, tapó el penal que tenía que tapar y el resto, bueno, lo hicieron de forma impecable. Así que, y a mí me correspondía, yo usualmente pateaba el quinto penal y claro, en aquella oportunidad yo iba absolutamente decidido a pegarle fuerte a la izquierda abajo del arquero. Fue lo que intenté hacer, solo que le golpeé el piso. La pelota sale muy despacio, el recorrido perfecto, golpea el vertical izquierdo, ingresa. Entonces, a partir de ahí yo he distinguido enormemente que la diferencia entre que pegue en el palo y entre y pegue en el palo y salga es todo. Así que creo que eso nos significó un maravilloso título, una experiencia única en COE y nada, creo que es para que efectivamente Colo-Colo siga disfrutando de esos trofeos porque enriquecen su historia. Cerramos con eso esta parte de la conversación con Jaime Pizarro como jugador y vamos a seguirla de inmediato por el próximo capítulo con las otras facetas de Jaime en el club. Así que espérenos en este podcast centenario. Cantemos todos de Arica a Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie que lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo